Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de Atentus, la importancia de contar con plataformas aptas para la alta concurrencia de usuarios simultáneos. Mi nombre es María Ignacia Kettels y seré su presentadora y moderadora el día de hoy. Quiero darle las gracias a toda la gente que tenemos hoy conectada. Veo que hay personas de varios países. Yo creo que muchos de aquí ya nos conocen, pero para los que no, Atentus es una empresa especialista en la gestión de visibilidad de los canales digitales y nos encontramos presentes tanto en Chile, Argentina, Colombia, Perú, México y Uruguay. Antes de comenzar, les pido disculpas por cualquier ruido molesto que haya de fondo durante la presentación, pero como saben, estamos transmitiendo en vivo y esas son las pequeñas cosas que pasan cuando uno trabaja desde la casa. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en hacerlo en el chat que se encuentra al costado derecho de la pantalla y al final de la presentación serán todas estas preguntas atendidas. Ahora bien, sin más preámbulos, les presento a Luis Chandía, nuestro ingeniero especialista experto en pruebas de estrés, quien será nuestro expositor el día de hoy. Bien, Adelante, muchas Luis. gracias, María Ignacia. Bien, bueno, me presento, mi nombre es Luis Chandía, soy ingeniero especialista, ¿cierto?, en todo lo que son pruebas de carga y pruebas de estrés. Actualmente me encuentro liderando el equipo técnico de Atentus, que se encarga de implementar y ejecutar estas pruebas de estrés. ¿Ya? Bien, sin más preámbulos, continuamos entonces y veamos esta presentación que hemos preparado para todos ustedes. Bien, situándonos un poco en el contexto, ¿cierto?, en el que nos encontramos hoy en día, a nivel país, ¿cierto?, y a nivel global, el mundo se encuentra en constante contingencia, ¿cierto? Ayer fueron las protestas a nivel mundial, hoy es la pandemia, y mañana quién sabe. El futuro es un tanto incierto. Causa. La presente crisis sanitaria ha generado un profundo cambio en la sociedad actual, donde diversos sectores económicos como gubernamentales debieron volcar la atención a sus clientes hacia los canales digitales, ¿cierto? Todo lo que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a hacer de manera cotidiana, ¿cierto?, atención, ya sean compras, trámites, ¿cierto?, lo hacíamos de manera presencial. Y de acuerdo a la actual crisis en la que estamos viviendo, ¿cierto?, todo esto se tuvo que cambiar un poco el paradigma y tener que transportarlo, ¿cierto?, a todo lo que es la atención a través de los canales y medios digitales. ¿Ya? ¿Qué impacto produjo este cambio en la sociedad? Impacto positivo. En cuanto al impacto positivo, tenemos los factores económicos, ¿ya? Acá tenemos que, por ejemplo, en Argentina las ventas a través del comercio online de los supermercados durante las primeras 3 semanas de la cuarentena crecieron un 300% en relación a las 3 semanas previas al inicio del confinamiento o aislamiento, según la fuente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En Colombia, en Bogotá el comercio electrónico creció hasta un 28% en comparación con las semanas previas a la llegada del COVID-19, según la fuente de la Cámara de Comercio de Bogotá. En Chile, las ventas aumentaron un 119% en la última semana de marzo, de acuerdo a la información que prevé la Cámara de Comercio de Santiago. Y en México, en medio de la pandemia, el supermercado 100% online, Justo MX, ¿cierto?, aumentó sus pedidos en un 500%, de acuerdo a la fuente entregada por la revista Forbes de Centroamérica. Impacto negativo. Bueno, además del impacto positivo, ¿cierto?, tenemos también la repercusión o impacto negativo. Y el impacto negativo que más ha hecho presente o el que ha sido más notorio, ¿cierto?, en esta nueva situación en la cual estamos viviendo, es que la frustración por parte del usuario debido al mal desempeño de los canales digitales, y esto en cierta medida es provocado por la alta concurrencia de usuarios, ¿ya? El hecho de que aumente de manera significativa la concurrencia en las plataformas y esta no estar preparada, ¿cierto?, no tienen un desempeño o un rendimiento esperado u óptimo, ¿ya? Lo cual repercute, ¿cierto?, en la experiencia del usuario que percibe al momento de que está navegando, ya sea a través de una plataforma de e-commerce, que está realizando compras, esté haciendo trámites, ¿cierto?, pago en línea, se vienen afectados, ¿cierto?, de cierta manera la experiencia del usuario, ¿ya? Bueno, ¿y cómo me preparo o cómo preparo una plataforma ante un escenario de alta concurrencia de usuarios? Básicamente realizando pruebas de esfuerzo. ¿Y qué son las pruebas de esfuerzo?
son un tipo específico de pruebas, ¿cierto?, que permiten determinar la capacidad de respuesta de una aplicación web frente a una carga de trabajo y en un contexto particular, ¿ya? Bueno, dentro de las pruebas de esfuerzo tenemos las pruebas de estrés. Y las pruebas de estrés o de rendimiento permiten analizar el desempeño de un sistema cuando se enfrenta a un escenario de carga y estrés, similar a los que pueden suceder en su ambiente de producción, ¿ya? La idea siempre es cuando se realizan pruebas de estrés, eh, idealmente sería simular o emular el comportamiento o el escenario que se tiene realmente en una plataforma en su ambiente de producción, dado que usualmente los ambientes de QA o de desarrollo no siempre tienen las mismas condiciones, ya sea a nivel de infraestructura o capacidad, ¿cierto?, que un ambiente de producción. Por eso, idealmente siempre emular el comportamiento que se vive realmente en el ambiente de producción. Bien, acá tenemos como la categoría de tipos de pruebas. Actualmente existen diversos tipos de pruebas que son aplicables de acuerdo a un contexto particular, ¿ya? Y de acuerdo también a la necesidad y lo que se plantea o lo que se requiera buscar. Tipos de pruebas. Tenemos las pruebas de carga. ¿Cuál es el objetivo de una prueba de carga? Básicamente analizar el comportamiento de una plataforma ante una concurrencia esperada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una plataforma que soporta hasta 1000 usuarios, el objetivo de la prueba de carga es probar con una concurrencia esperada. Por ejemplo, 100 usuarios, 200 usuarios, 500 usuarios. Nunca buscar el límite o el punto de saturación de la plataforma, ¿ya? La prueba de estrés, ¿cierto?, lo que busca, como su nombre bien dice, estresar la plataforma, es buscar el punto de inflexión. O sea, si la plataforma, su límite de atención, ¿cierto?, son de 1000 usuarios concurrentes, la idea de la prueba de estrés es botar la plataforma, o sea, es degradar o buscar el punto de inflexión. ¿En qué momento se produce el punto de inflexión? Ante una concurrencia de usuarios no esperada, ¿ya? La prueba de resistencia básicamente consiste en una prueba que es similar como a la prueba de carga, o sea, no se busca botar la plataforma, sino que tener una concurrencia esperada, pero durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, no sé, una carga de 200 usuarios, ¿cierto?, que estén haciendo un flujo, un proceso en una plataforma durante 2 o 3 horas. Y en este caso nosotros vamos evaluando, se va evaluando, ¿cierto?, qué tal el comportamiento ante un uso prolongado de la plataforma, ¿ya? Y la prueba de escalabilidad básicamente lo que busca es cómo se va comportando la escalabilidad del sistema en cuanto al uso que va teniendo la plataforma, ¿cierto? Cómo va escalando a nivel de infraestructura, cómo se van comportando las bases de datos. Lo que busca es ciertamente es ver cómo la estabilidad que tiene el sistema ante un uso prolongado también durante el tiempo. ¿Qué podemos determinar con una prueba de estrés? La disponibilidad. La disponibilidad se refiere a si es que ante un escenario de alta concurrencia de usuarios, la plataforma está disponible para los usuarios. O sea que los usuarios pueden seguir navegando pese a la alta concurrencia de los usuarios. El rendimiento hace referencia a que los tiempos de respuesta, ¿cierto?, son aceptables ante un escenario de alta concurrencia de usuarios. Y la capacidad tiene que ver más que nada con lo que es la infraestructura del sistema. Si acaso los servidores de aplicación dan abasto, ¿cierto?, para una cantidad X de usuarios que está teniendo la plataforma, ¿ya? ¿Cuándo es recomendable hacer una prueba de rendimiento o prueba de estrés? Básicamente, si es que quiero testear una nueva aplicación, ¿cierto?, y quiero ver qué tal es el comportamiento que tiene esta nueva aplicación ante escenarios de alta concurrencia de usuarios que serían los que va a tener o sería el universo ideal de lo que va a presentar la plataforma cuando se mantenga en producción. Testear una nueva versión de la aplicación, si es que se hizo algún refactoring, ¿cierto?, alguna funcionalidad, también es válido hacer una prueba de estrés. Testear una nueva infraestructura o arquitectura. Actualmente, con todas las soluciones que existen en el cloud, ¿cierto?, yo puedo mirarme de una aplicación que la tengo, ¿cierto?, de manera en un data center, mirarlo a la nube, ¿cierto?, con algún proveedor, y quiero ver qué tal el comportamiento que estaba teniendo. O sea, por ejemplo, si es que al migrarme de una infraestructura a otra, puedo ver cómo estuve antes y cómo estuve post a la migración, por ejemplo. Y validar nuevas configuraciones. O sea, en el caso de que yo tengo una plataforma, ¿cierto?, y estoy haciendo alguna optimización a nivel de los servidores de aplicación, también una prueba de estrés de esfuerzo me permite validar esa acción. Bien, acá entramos un poco en detalle de lo que corresponde a lo que son los escenarios de las pruebas y cómo se componen las pruebas de estrés, ¿ya?
Bien, cuando hablamos de escenario de prueba se refiere a la serie de acciones o vistas por donde un usuario real navega por la aplicación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba de estrés, idealmente es que yo tenga como el escenario que quiero probar, o sea, como el flujo o el proceso que quiero probar desde mi plataforma. Por ejemplo, si quiero testear el proceso de compra de una plataforma e-commerce, por ejemplo. Para mí ese sería mi escenario de prueba, que el usuario ingrese al portal, ¿cierto? Se registre, seleccione un producto en particular, lo haría el carro de compra, ¿cierto? Y posteriormente procese el pago. Ese sería como un escenario de prueba, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una representación que sería un poco más gráfica de lo que es el escenario de prueba. Si bien es cierto, acá tenemos los pasos, que los pasos serían como las acciones que va realizando el usuario. Por ejemplo, cargar la URL principal del home, asigno, por ejemplo, la acción de hacer un login, y posteriormente hacer un logout. Esto es como una representación. Para nosotros como Atentus, por ejemplo, cuando definimos un usuario, un flujo de navegación, nuestro robot o nuestra herramienta con la cual nosotros contamos, ¿cierto?, hace un análisis de la respuesta, ¿cierto?, obtenida. Buscamos patrones que son strings para validar que estamos posicionando en el lugar que corresponde y que la plataforma no haya respondido o no haya dado una respuesta esperada, por ejemplo, ¿ya? Y además de eso, vamos evaluando que el tiempo que vamos capturando el tiempo de respuesta ante una acción que yo realice. Por ejemplo, al momento de realizar el clic y el logout, nosotros vamos capturando ese tiempo de respuesta que se demoró en procesarse esa solicitud o petición. Bien, acá entra un detalle súper importante que es cuando se habla de usuarios virtuales. Cuando nosotros utilizamos, ¿cierto?, o utilizar al momento de hacer alguna prueba, existen diferentes herramientas, ¿ya? Y ahí se acopla en este caso el tema del usuario virtual, que básicamente el usuario virtual hace referencia a la emulación que se va a hacer con algún software o programa en particular para simular el comportamiento de un usuario ante el escenario de la prueba que se quiere testear, ¿ya? Y básicamente el usuario virtual es un software que se utiliza para emular el escenario de la prueba. Tipos de usuarios virtuales. Actualmente existen diversos tipos de usuarios virtuales. Tenemos dos que son los más representativos, ¿cierto?, los más utilizados, que son basados en protocolo, y un usuario virtual basado en protocolo se centra solamente en el tráfico de red entre el cliente y el servidor. Dentro de esta categoría, ¿cierto?, tenemos algunas herramientas que son open source, las más conocidas, por ejemplo, Apache JMeter y Gatling, ¿ya? Luego de eso tenemos los usuarios virtuales basados en browser. ¿Y en qué consisten? Este tipo de usuario virtual se reproduce en las mismas condiciones que un usuario real, ya que se utiliza en una instancia de un navegador web. Por lo tanto, si yo quiero emular un escenario de prueba utilizando, por ejemplo, el usuario virtual basado en un browser, lo que hace básicamente es levantar un browser que hace la acción de interactuar con una página web, por ejemplo. Y con esto se busca emular, ¿cierto?, el escenario de prueba que se tenga definido para poder hacer la prueba de estrés. Bueno, dentro de esta herramienta destacan la herramienta open source que es Selenium, ¿cierto? Y nosotros como Atentus que también tenemos una solución que funciona en base a este tipo de usuario virtual. Bien, acá tenemos un poco una comparativa, ¿cierto? Una tabla con todas las prestaciones, ¿cierto?, que tiene cada una de las herramientas que existen hoy en día, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Atento y Selenium, ¿cierto?, que son basados en un browser, y tenemos a JMeter, Gatling y K6, que son como las herramientas más conocidas que son basadas en protocolo, ¿ya? Por ejemplo, podemos apreciar en esta tabla que como Atento, ¿cierto?, y Selenium utilizamos un browser real, ¿cierto?, para hacer estas pruebas de simulación, ¿cierto?, de usuarios virtuales. Podemos ver las prestaciones que tiene cada uno, ¿ya? Si bien es cierto, Selenium, por ejemplo, que es una herramienta open source y levanta instancias de un navegador, ¿cierto?, para hacer el escenario de pruebas que se tenga definido, tiene algunas limitantes, y esas limitantes principales van por la alta concurrencia. O sea, yo con Selenium puedo instrumentar, ¿cierto?, generar una concurrencia, pero dadas algunas limitantes técnicas, ¿cierto?, yo no puedo generar alta concurrencia con esta herramienta. No obstante, a nosotros como Atento, nosotros contamos con nuestro propio browser, ¿cierto?, que está optimizado para generar alta concurrencia ante estos escenarios de prueba que se quieran definir y probar en un ambiente de pruebas de estrés, ¿ya? Bueno, y en cuanto a lo que es JMeter, Gatling y K6, como son herramientas orientadas a protocolo, ¿cierto?, no tienen los componentes porque no son un browser real, por lo tanto ellos no tienen una representación o no renderizan una página web al momento de que generan la carga. Solamente hacen peticiones de tipo post, put y get, ¿ya? Son como las más conocidas que existen hoy en día. Bien, ¿cuáles son como los beneficios de hacer una prueba basada en browser? ¿Ya?
básicamente verifican lo siguiente. ¿Cómo se representa en la página web? Como yo levanto una instancia de un browser, ¿cierto? Al hacer este escenario de prueba que se quiera probar, yo renderizo renderizo la página web, o sea, descargo todo lo que es el HTML, el CSS, el JavaScript, lo renderizo, contenido multimedia, ejemplo, imágenes, video, todo eso se renderiza de manera visual, ¿ya? Por lo tanto, es un escenario mucho más apegado a lo que vive un usuario que navega cierto día a día en una página web. ¿Cómo se maneja la sesión del usuario? ¿Cómo se va comportando, cierto, la sesión al momento de que un usuario ingresa a una plataforma? Si es que la página web, cierto, tiene ciertas técnicas de programación utilizando local storage o session storage, que son información que se persiste, cierto, en la instancia del navegador. Y además de eso, la calidad de la experiencia del usuario. Cómo el usuario realmente percibe su experiencia en el momento que navega por la página web. Ya sea con los tiempos de respuesta y la disponibilidad, ¿ya? Bien, a nosotros como Atento, ¿qué nos diferencia? Como ya se lo había comentado anteriormente, nosotros contamos con un propio navegador web, el cual nos permite, ¿cierto?, nosotros automatizar la navegación sobre una página web e interactuar con ella de la misma manera en que lo realizaría un usuario real, ¿ya? Modo incógnito. Bueno, básicamente acá nosotros hacemos referencia a que nuestra herramienta que nosotros utilizamos, ¿cierto?, para hacer las pruebas de estrés, como es un browser, cada instancia de este navegador o de este browser que se levanta al momento que ejecuta el escenario de pruebas que esté definido, lo hace sin caché. Por lo tanto, siempre nosotros descargamos todo el contenido estático de una página web, como ya sea la imagen, CSS, JavaScript y contenido multimedia. ¿Y por qué razón lo hacemos sin caché? Porque básicamente el objetivo, ¿cierto?, de que yo quiero probar ante un escenario una prueba de estrés, es que yo fuerzo a los servidores de aplicación, ¿cierto?, que me entreguen todo el contenido que está presente o que compone la aplicación web que se quiere estresar. Básicamente por eso se hace sin caché, y además de eso nosotros percibimos como los tiempos de respuesta que se demora en la aplicación al momento de responder ante una determinada petición o acción. Modalidad de ejecución de la prueba. Actualmente nosotros ofrecemos estos tres tipos de escenarios de prueba, ¿ya? Y eso va a depender netamente de los requerimientos que tenga el cliente, ¿cierto? Nosotros adecuamos de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente qué escenario es más recomendable dependiendo de lo que él quiera evaluar o probar en su plataforma, ¿ya? En base a esto tenemos la carga discrecional, que básicamente son cargas que constan o tienen una duración aproximadamente de 10 minutos, ¿cierto? Y con carga incremental. ¿Qué quiere decir esto? Parto con una carga, por ejemplo, si es que la plataforma, el límite de la plataforma son, por ejemplo, 1000 usuarios, la idea es partir con el 20% de esos 1000 usuarios. O sea, partiría con 200 usuarios, la posterior carga con el 40%, que serían 400, ¿cierto? Hasta llegar al límite o superar el límite quizá en un 20%. Y en base a esto nosotros podríamos determinar dónde está el punto de inflexión de acuerdo a la concurrencia que se vaya a generar para la prueba, ¿ya? Después de ello tenemos la carga incremental. ¿Y en qué consiste la carga incremental? Es que yo mantengo una carga constante, ¿cierto? Durante un periodo un poco más largo de tiempo, puede ser, por ejemplo, 1 hora, y durante 5 minutos nosotros vamos inyectando carga de manera escalonada, ¿ya? De tal punto que, no sé, por ejemplo, a los 30 minutos que estemos ejecutando la carga, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar al límite esperado, y después durante los 30 minutos restantes esa cantidad de usuarios concurrentes se va a mantener de manera constante, ¿cierto?, hasta que finalice la prueba, ¿ya? Luego de eso tenemos la metodología que es la carga constante. La carga constante hace referencia en que yo ejecuto una carga, ¿cierto?, por un tiempo prolongado, o sea, básicamente puede ser 1, 2, 3, 4, 5 horas, donde yo al momento de que ejecuto la carga, ¿cierto?, levanto automáticamente todas las instancias de nuestro browser, simulando, ¿cierto?, el escenario de prueba que se quiere evaluar. Y esta cantidad de concurrencia se mantiene de manera constante durante el periodo que se define para esta carga, ¿ya? Usuarios concurrentes. Bueno, este es un término que, bueno, nosotros ampliamente lo usamos, ¿cierto? Pero ¿a qué se hace referencia a lo que son los usuarios concurrentes? Y básicamente es que en un determinado minuto, en un determinado tiempo, ¿cierto? Nosotros inyectamos carga al mismo tiempo. Por ejemplo, acá tenemos la representación en la imagen en que 4 usuarios, ¿cierto?, ingresan al mismo tiempo a una página web, por ejemplo, a las 23:59. Nosotros cuando hablamos de concurrencia y decimos vamos a ejecutar una carga concurrente, por ejemplo, de 100 usuarios, queremos decir que a las 23:59, 100 usuarios van a ingresar al mismo tiempo, ¿cierto?, a la aplicación web que se quiere estresar y van a comenzar a hacer el escenario de pruebas que esté definido, ¿ya?
Concurrencia. Bien, acá un poco complementando un poco más lo que son los usuarios concurrentes, ¿cierto? Nosotros cuando ejecutamos una carga, ¿cierto? De X cantidad de usuarios concurrentes, por ejemplo, tenemos acá el escenario de que son 10 minutos de duración de la carga, ¿cierto? Como les mencionaba antes, cuando nosotros inyectamos una carga de usuarios concurrentes, quiere decir que al mismo tiempo se levantan, por ejemplo, 1000 instancias, ¿cierto? De nuestro browser ejecutando, ¿cierto? Este flujo de navegación. Y el caso, por ejemplo, la carga va a durar 10 minutos y el flujo de navegación, o sea, que haga yo todo el proceso completo, ¿cierto? Del escenario de pruebas que se quiera evaluar, dura 5 minutos, y yo fácilmente puedo tener durante estos 10 minutos de duración que va a durar la carga, ¿cierto? Con los usuarios concurrentes, o sea, los 1000 usuarios van a estar durante esos 10 minutos haciendo el flujo de navegación y se va a repetir ese flujo N veces, y eso netamente va a depender de los tiempos de respuesta que vaya presentando la plataforma. Yo fácilmente puedo duplicar, triplicar esta cantidad de concurrencia que yo ejecuto al momento que inicio la carga, ¿ya? Por lo tanto, si es que una plataforma, por ejemplo, si trabaja con Google Analytics, ¿cierto? Y nosotros inyectamos carga con nuestro browser haciendo este escenario de prueba, probablemente durante el tiempo que dure la carga en Google Analytics se van a ver reflejadas fácilmente 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 o quizás más sesiones de usuario única realizadas durante ese periodo de tiempo. Y eso básicamente es porque nuestro robot, como se lo comentaba anteriormente, cada instancia de nuestro robot se ejecuta sin caché, por lo cual siempre estamos descargando, por ejemplo, el script de Google Analytics, y eso se va a ir viendo reflejado en los indicadores, ¿cierto? De las sesiones de usuarios que tiene Google Analytics. Puntos de carga. Cuando nosotros ejecutamos, ¿cierto? Las pruebas de carga las podemos hacer de diferentes puntos, al lugar de donde nosotros inyectamos esta carga, ¿cierto? Dependiendo del escenario que se quiera probar, lo podemos hacer de diferentes lugares. En los países, ¿cierto? Donde operamos, nosotros lo podemos ejecutar de los principales ISP, ¿cierto? De cada país. Si es que es una plataforma que está en la nube, que se quiera estresar, por ejemplo, que está en la nube de Azure o de AWS, nosotros también nos migramos con nuestro robot, ¿cierto?, a la nube de AWS y inyectamos la carga de AWS, o en su defecto, si es que no tenemos la opción de contar con AWS, dependiendo de la ubicación geográfica de donde se encuentre la aplicación, podemos contratar VPS en algún lugar del mundo, ¿cierto?, e inyectar la carga de acuerdo al escenario de pruebas que se quiera realizar. Bien, veamos un caso práctico para ver un poco más en detalle cómo funciona nuestra metodología y cómo nosotros realizamos las pruebas de estrés. Bien, acá por ejemplo tenemos un video, este video que nos muestra acá en nuestro browser, ¿cierto?, que está haciendo un proceso de navegación. Por ejemplo, cargamos una URL, ¿cierto?, de una plataforma que tenemos nosotros de prueba. Acá el robot ingresa, ¿cierto?, las respectivas credenciales y hace el proceso que se quiere evaluar. Por ejemplo, para el caso práctico de esta prueba que se hizo, el usuario ingresa la URL, se registra y posteriormente se loguea, y una vez que está logueado, se desloguea, y ese es el proceso o el escenario de pruebas que queremos evaluar acá en este caso. ¿Ya? Bien, la línea base. Acá tenemos un punto súper importante, que es cuando yo quiero hacer una prueba de estrés, ¿cierto? La idea es tener como una línea base para yo definir qué tal es el comportamiento que tiene la plataforma, ¿cierto?, ante la concurrencia de un solo usuario. Y esto me va a permitir ver que a medida que yo aumento la concurrencia, voy a poder ir notando que los tiempos de respuesta van a aumentar, ¿ya? Por ejemplo, el escenario que estamos probando, ¿cierto?, de acuerdo al flujo, a la aplicación que le mostré anteriormente, es que queremos probar los pasos, que el home, que carga la URL, ¿cierto?, registro, completa el formulario de registro y luego obviamente me lo llevo. Al probar la concurrencia con un usuario podemos ver que los tiempos de respuesta están inferiores, ¿cierto?, a un segundo en tiempo de respuesta, lo cual es un tiempo más que aceptable, ¿ya? Bien, bueno, en base a las pruebas que realizamos, ¿cierto?, sobre esta plataforma, ejecutamos tres escenarios, o tres escenarios bueno, es un escenario que es el flujo de navegación, ¿cierto?, o el escenario de prueba, y tres escenarios de concurrencia. Ejecutamos un escenario de concurrencia de 10 usuarios, ¿cierto?, por 5 minutos, posterior a eso una concurrencia de 100 usuarios, y después una tercera carga de 250 usuarios por 5 minutos. Y podemos ver que en base a los tiempos de respuesta promedio para cada paso que compuso este escenario de prueba, podemos ir notando el aumento de los tiempos de respuesta, ¿ya? Pero bien, o sea, nosotros siempre recomendamos que nunca es bueno basarse en cuanto a lo que es el tiempo promedio de respuesta. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de respuesta es un poco mentiroso, ¿cierto?, dependiendo de los datos que yo vaya obteniendo de estas pruebas de concurrencia que yo vaya generando.
nosotros siempre recomendamos basarse en lo que es en el percentil 95. Bueno, y el percentil 95 es una medida de dispersión, ¿cierto?, que me indica bajo qué indicador se encuentra o situado nuestro valor. Por ejemplo, el 95% de la muestra me dice que está bajo sobre este tiempo de respuesta. Por ejemplo, para la concurrencia de 10 usuarios, ¿cierto?, que ejecuté durante 5 minutos, los tiempos de respuesta están cercanos a 0,5 segundos, ¿ya? Lo cual es un tiempo bastante bajo. Por la carga que ejecutamos de 100 usuarios, ¿cierto?, ya podemos notar que el 95% de nuestros datos fue cercano para el paso, lo que fue home y logout, cercano al segundo, y ya lo que fue el registro, ¿cierto?, que es el paso donde yo realmente tengo un mayor impacto. ¿Por qué razón? Porque estoy mandando datos a través de un formulario, ¿cierto?, y estos datos se van a guardar en una base de datos. Podemos notar que el 95% de mi muestra de los datos obtenidos, en cuanto al tiempo de respuesta, los tiempos se concentraron cercanos a los 3,7 segundos, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, para la carga ya de 250 usuarios. Podemos notar que ya el percentil 95, ¿cierto?, para lo que fue el paso home y para lo que fue el paso logout, y obviamente también para lo que fue el paso registro, tuvo un incremento, ¿ya? Y esto a causa de la concurrencia que yo estoy generando, dado que la concurrencia para la tercera carga fue mayor que las dos cargas anteriores, ¿ya? Bien, punto de inflexión. En base a estas tres cargas que generamos, ¿cierto?, nosotros podemos determinar el punto de inflexión de la plataforma. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? Básicamente comparando los flujos exitosos y los flujos fallidos. Para nosotros los flujos exitosos consiste en que el escenario de prueba, ¿cierto?, el flujo de navegación que yo quiera probar y todos los pasos que componen este flujo de navegación hayan podido realizar el proceso sin problema, o sea, con tiempo aceptable y disponibilidad OK. Quiere decir que la plataforma siempre estuvo disponible para hacer el flujo de navegación, ¿ya? Podemos notar acá que la primera carga que realizamos, que fue de 10 usuarios, y yo tuve 499 flujos exitosos y 0% de flujos fallidos. Por lo tanto, la plataforma con 10 usuarios se comportó excelente, o sea, no tuvo ningún inconveniente ante una concurrencia de 10 usuarios. Posteriormente a eso tenemos la segunda carga, que fue de 100 usuarios concurrentes, ¿cierto? Donde podemos notar que la cantidad de flujos realizados, que ejecutamos la carga durante 5 minutos, ¿cierto?, con 100 usuarios, lograron ejecutarse 4.734 flujos exitosos, o sea, no tuve ningún error. Ya después, para la tercera carga, ¿cierto?, tenemos que ejecutamos 250 flujos de navegación, donde la cantidad de flujos exitosos disminuyó en comparación a la carga anterior, pese a que la concurrencia es mayor, ¿ya? Solamente generamos 2.614 flujos exitosos y 383 flujos con error. Por lo tanto, si nos ponemos a analizar un poco la tendencia, ¿cierto?, del gráfico, si yo aumento o hago una cuarta carga de 400 o 500 usuarios, probablemente, o bueno, es más que seguro que la cantidad de flujos fallidos va a aumentar y va a sobrepasar la cantidad de flujos exitosos. Por lo tanto, yo ya puedo determinar que el punto de inflexión de mi plataforma se sitúa entre los 100, hasta de los 100 en adelante ya la plataforma empieza a degradar tanto la disponibilidad como los tiempos de respuesta, ¿ya? Bien, acá tenemos un poco el detalle, ¿cierto?, de la disponibilidad por paso, que para la tercera carga en particular fue la que presentó errores, ¿cierto? Estos fueron los errores que se presentaron, ¿ok? Que tenemos en azul, ¿cierto? Los pasos que compusieron este flujo de navegación. En azul fueron todos los pasos que se pudieron ejecutar de manera exitosa, o sea, que el robot nuestro ejecutó esa acción de cargar, por ejemplo, la URL correspondiente al paso home, fueron exitosos. En rojo podemos ver errores de contenido, que la página no renderizó el contenido que yo esperaba, ¿cierto? Después tenemos los errores de timeout de JavaScript, que quiere decir que nosotros cuando instrumentamos este flujo de navegación, nosotros como atento definimos un tiempo de espera en que la aplicación responda. Por ejemplo, si yo doy clic en un botón, la aplicación no me responde, por ejemplo, en un umbral que puesta dentro de los 60 segundos que estuve de espera en que la aplicación me respondiera, ¿ya? A eso nos referimos cuando son errores de timeout de JavaScript. En cuanto a los errores HTTP, ¿cierto? Nosotros podemos con nuestra solución capturar todos los errores de tipo HTTP, ¿cierto? Ya sean errores 500, errores 400. Y bueno, de acuerdo a esta carga que realizamos, ya como la aplicación empezó a degradar, ¿cierto?, tanto su disponibilidad como los tiempos de respuesta, podemos observar que ya se presentaron errores 502, 504 y todo lo que ya le había mencionado anteriormente, ¿ya? Bien.
como acá tenemos un error, yo estaba realizando la acción de registro, me devolvió un error HTTP 504. Nosotros con nuestra solución o con nuestro browser con el cual contamos para ejecutar estas pruebas, nosotros podemos capturar, ¿cierto?, lo que está viendo el robot en tiempo real mientras está ejecutando el proceso o el flujo de navegación. Por lo tanto, yo con esto me va a dar una evidencia, ya, este fue el tipo de error que se presentó y acá está la evidencia de lo que realmente se le mostraría de cara al usuario si estuviera navegando, ¿cierto?, ante un escenario de alta concurrencia con otro browser, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una evidencia de un error de timeout de JavaScript. Y acá básicamente, ¿cierto?, nuestro robot ingresó los campos, ¿cierto?, del usuario, el correo, el password, y dio clic en registro, esperó los 60 segundos, ¿cierto?, que es el tiempo que nosotros configuramos como el umbral máximo. Este valor es totalmente parametrizable, puede ser mayor o menor dependiendo de las necesidades del cliente. Y por lo tanto, acá nuestro robot, al momento de que completó el formulario, ¿cierto?, apretó en registro, en el botón registro, yo no obtuve una respuesta dentro de los 60 segundos. Por lo tanto, eso nosotros lo tipificamos como un error de timeout de JavaScript, dado que no obtuve una respuesta esperada por parte del servidor de aplicación. Bien, acá tenemos un poco lo que sería la visibilidad del backend. O sea, nosotros, aparte de ofrecer el servicio de hacer las pruebas de estrés, ¿cierto?, con nuestra herramienta y nuestra metodología propia, ¿cierto?, nosotros también ofrecemos hacer las pruebas de estrés y siempre las recomendamos, ¿cierto?, hacerlas con una solución que nos permite tener la visibilidad del backend, que es lo que está ocurriendo a nivel del backend durante el tiempo que yo estoy ejecutando las cargas, ¿ya? Bien, básicamente nosotros lo que hacemos, trabajamos con un panel que se llama New Relic, ¿cierto? Y este agente APM, que en el fondo se refiere a lo que es Application Performance Monitoring, que yo voy monitoreando, ¿cierto?, lo que va pasando a través de los servidores de aplicación, todo lo que está ocurriendo en el backend. Y vamos capturando métricas, ¿cierto?, en cuanto a cómo es el comportamiento que van teniendo tanto la aplicación como los servidores de aplicación, ¿cierto?, al momento que yo estoy ejecutando estas cargas. Y esto me permite tener, por ejemplo, ver el desempeño que van teniendo los servidores al momento de detectar, o sea, perdón, me permite analizar el desempeño de los servidores, ¿cierto? Y en base a esto yo puedo detectar dónde están los cuellos de botella, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué información puedo obtener, cierto, con la instalación de esta gente en los servidores de aplicación al momento yo quiero realizar una prueba estrés? ¿Cómo se comportan los servidores en cuanto a los tiempos de respuesta? ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo que tengo 3 servidores, ¿cierto? Acá podemos ver cómo los pics de las curvas, perdón, los pics, al momento de que estoy ejecutando concurrencia de usuarios. Por ejemplo, una carga con 300 usuarios, con 700, con 1000 y 2000 usuarios, y puedo ir viendo el comportamiento en cuanto a los tiempos de respuesta que fue presentando cada uno de los servidores de aplicación. Puedo determinar con este agente, ¿cierto?, que instalamos, ¿cierto?, en los servidores de aplicación las transacciones más lentas, qué transacciones fueron las que presentaron tiempo de respuesta más alto, o qué tiempo fue en cuanto al procesamiento que llevó más tiempo a ejecutar, ¿ya? Bien, acá un punto importante es porque, de acuerdo a toda la información que ya le he entregado, por qué es importante realizar pruebas de estrés. Acá tenemos como algunos puntos súper importantes, ¿ya? Mantener la imagen de marca. O sea, ningún cliente quiere que se le recuerde porque su plataforma se cayó, ¿cierto?, al momento de tener una alta concurrencia de usuarios. O sea, nadie quiere que su marca sea recordada como por ese acto, por ese hecho. Inversiones seguras en marketing. Muchas empresas, ¿cierto?, hoy en día, al momento de que lanzan, o sea, por ejemplo, una aplicación móvil, un nuevo portal web, ¿cierto?, hacen marketing para ofrecer que se va a lanzar, ¿cierto?, este nuevo servicio, y idealmente es que al momento de que yo hago marketing y voy a tener una alta concurrencia de usuarios, la plataforma esté siempre disponible y no vaya a tener problemas ante ese escenario. Mejorar la tasa de conversión. Esto hace referencia a que si la página web tiene tiempo aceptable, ¿cierto?, de respuesta, o la página es rápida, es más llamativa para los clientes, porque una página que sea más rápida, que tenga un rendimiento más, voy a traer más rápido, voy a traer más clientes, ¿ya? Reducir la tasa de fallo. O sea, si es que yo voy a lanzar una plataforma disponible para mis clientes o para mis usuarios, ¿cierto? La idea es que si yo voy a prever que voy a tener una alta concurrencia de usuarios, la idea es preverlo antes de que ocurra ese escenario de alta concurrencia, ¿ya? Y así con esto también reduzco la tasa de fallo. Y mejorar el SEO, ¿cierto? Que actualmente Google, ¿cierto?,
castiga de cierta manera a las plataformas, a las páginas web que tienen tiempos de respuesta deficientes. Preguntas. No sé si acaso alguien tiene alguna pregunta. María Ignacia. Hola Luis, sí, muchas gracias por tu presentación. Nos mandaron varias preguntas por interno que te las voy a hacer llegar. Estuvo todo muy interesante, muchas gracias. Y voy a empezar a leerte las preguntitas que hicieron. La mayoría fueron de forma anónima, así que no sé bien quién las hizo, pero te las voy a leer para que las puedas responder. Alguien preguntó, Bien. Perdón, ¿existen diferencias en realizar pruebas de carga en plataformas QA que en producción? O sea, básicamente eso, nosotros como por la experiencia que nosotros tenemos, siempre recomendamos hacer idealmente las pruebas en producción. Obviamente en algunos escenarios, ¿cierto? Existen algunas limitantes. Por ejemplo, los bancos, al momento de yo quiero hacer, por ejemplo, una prueba en un banco, por decreto, ¿cierto? De la superintendencia, yo no puedo utilizar datos ficticios, ¿cierto? Para hacer pruebas, por ejemplo, en una plataforma de un banco. Por lo tanto, ahí quizás es recomendable hacerlo en una plataforma de QA, ¿ya? No sé, el mismo caso, por ejemplo, no sé, de la AFP. Acá en Chile, por ejemplo, si es que la AFP quieren hacer alguna prueba en ambiente de producción, no pueden probar, por ejemplo, con cuentas de usuarios reales. Tienen que ser con cuentas de usuarios ficticios. Y por lo tanto, ahí también es recomendable quizás hacerlo en ambientes de QA. Usualmente, dependiendo el rubro, ¿cierto?, de la empresa que quiere hacer estas pruebas de QA, nosotros siempre recomendamos hacer las pruebas en ambientes de producción. ¿Por qué razón? Porque siempre los ambientes de QA o de desarrollo tienen limitantes, o sea, no están igual en condiciones, ¿cierto?, que la plataforma de producción, ya sea a nivel de ancho de banda disponible, ya sea a nivel de los servidores de aplicación, la cantidad de servidores de aplicación que tiene, los servidores de base de datos, por ejemplo. Es variante entre cada ambiente. Por lo tanto, la idea es que si yo, el SQL sugerimos siempre, idealmente, probar en un ambiente de producción. Eso, espero que eso responde a la pregunta, a la inquietud que tenía la persona que envió ese comentario. Muchas gracias, Luis. Otra de las preguntas que hicieron fue, ¿cuál es el browser que utilizan exactamente para hacer estas pruebas de estrés? Bien, básicamente nosotros utilizamos un browser que su código se basa en el browser que utiliza Safari, ¿cierto? Que es WebKit o el motor de WebKit. Ese nosotros tomamos, ¿cierto?, ese proyecto y nosotros lo modificamos de acuerdo a nuestras necesidades. O sea, nuestro browser actualmente está optimizado, ¿cierto?, para generar una concurrencia mucho más elevada, ¿cierto?, que se generaría con un browser que existe actualmente en el mercado. Por ejemplo, todos los usuarios siempre están reclamando que, por ejemplo, Google Chrome, yo abro un par de pestañas, ¿cierto? Y el consumo de memoria se aumenta de manera considerable y satura el equipo. Bueno, nosotros con este browser que tenemos, nosotros está optimizado para generar una alta concurrencia. Por ejemplo, si tenemos un computador que tiene aproximadamente 8 GB de RAM, ¿cierto? Y un procesador Intel Core i5 de, no sé, de 8 núcleos, nosotros básicamente podemos ejecutar más de 100 instancias, ¿cierto?, de nuestro browser haciendo un flujo de navegación. Entonces, tú dirías que este browser es tecnología propia. Claro, o sea, nosotros nos basamos en tecnología propia, o sea, si bien es cierto, nuestro motor es cierto, es lo que utiliza el navegador Safari, pero nosotros lo optimizamos, cierto, de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, que son para poder generar alta concurrencia de usuarios. Perfecto, muchas gracias. Ahora, otra pregunta. Entendiendo que muchas de las plataformas están migrando a la nube, ¿qué datos o conclusiones podemos tener al realizar estas pruebas en AWS, Azure, Google, etcétera? Bien, bueno, por nuestra experiencia que hemos tenido, ¿cierto?, con algunos clientes que hemos realizado pruebas de estrés, se ha dado el caso, por ejemplo, de que las plataformas tienen demanda elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy teniendo un mayor tráfico, una mayor cantidad de usuarios, la plataforma, ¿cierto?, se empieza a autoescalar, empieza a levantar más servidores de aplicación y va viendo el comportamiento y así de esta manera se asegura que va a soportar una alta concurrencia de usuarios. Nosotros usualmente cuando hacemos pruebas de este tipo, no recomendamos, por ejemplo, hacerlas con la opción de auto-scaling. ¿Por qué razón? Porque eso es ilimitado, o sea, yo puedo levantar X cantidad de servidores de aplicación dependiendo de la demanda que vaya teniendo. Lo que nosotros sugerimos es contar con una infraestructura o una arquitectura que sea un poco más acotada,
de modo que con base a eso nosotros, por ejemplo, si ejecutamos 1000 usuarios, podemos ver, ya con 1000 usuarios necesite tantos servidores de aplicación, ¿cierto? Y con esto podemos hacer quizá un cálculo y determinar, ya, si voy a tener una demanda de 5000 usuarios, esta es la cantidad de servidores que necesitaría para poder satisfacer esa demanda de usuarios que tendría, ¿ya? Otro punto importante que nos ha pasado, por ejemplo, es que las plataformas que tienen auto-scaling, ¿cierto?, que están en esta solución en la nube, al momento que van teniendo una alta concurrencia de usuarios, llega un punto en que los tiempos de respuesta, ¿cierto?, aumentan de manera considerable, mientras está ocurriendo, ¿cierto?, por detrás el proceso de auto-scaling, y una vez que ya se levantan más instancias, ya sea de los servidores de aplicación, los tiempos de respuesta bajan, ¿ya? Eso también es un escenario que pasa en estas plataformas que son cloud. No sé si eso responde a la pregunta. Esperemos que sí, si no nos pueden ahí hacer un comentario si es que les quedó alguna duda. Carolina preguntó, si pertenezco al sector de retail, ¿cuántos flujos de navegación puedo estresar? ¿Debo elegir un producto ficticio dentro de este flujo? Claro, o sea, básicamente, dependiendo del escenario de la prueba, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos prueba en plataformas de e-commerce, usualmente para poder probar un escenario de alta concurrencia es que el cliente nos crea un producto ficticio y este producto ficticio le da un stock, ¿cierto? No sé, dependiendo de la cantidad de concurrencia que vayamos a generar, no sé, 10.000 unidades, 15.000, 20.000, de tal manera que nuestro robot cada vez que haga este flujo de navegación, agregue el producto al carrito de compra, el producto no se quede sin stock y así fracasa en este caso el escenario de prueba que yo quiero realmente medir, que es el proceso de compra, por ejemplo. Y los flujos de navegación que se pueden realizar pueden ser diversos. Nosotros actualmente en nuestra oferta tenemos que podemos hacer una prueba de estrés con un flujo de navegación, con 2 o con 3 o quizás más, y eso netamente va a ser negociable de acuerdo a los requerimientos que tenga el cliente. Hemos hecho pruebas de estrés en plataforma de e-commerce donde nuestro robot ingresa, ¿cierto?, una X de todas las categorías que tiene disponibles, ¿cierto?, la plataforma, selecciona una categoría al azar y además de eso selecciona un producto al azar, de manera que sea un poco más dinámico, ¿cierto?, el escenario de prueba y que sea quizá un poco más apegado a lo que sería el escenario real que vive con los usuarios que utilizan la plataforma para hacer compras. Perfecto. Entonces, ¿tú crees que si el sector del retail, los e-commerce, se prepararan con estas pruebas de estrés antes de los Cyber Days, tendrían mejores resultados? Sí, absolutamente. O sea, durante, bueno, el tema de todos los eventos que ocurren durante el año sobre las compras, ¿cierto? A través de plataformas de e-commerce, todos los años, en diferentes fechas, ¿cierto? Se dan estos eventos y muchas veces muchas empresas, bueno, muchas empresas no prevén estos escenarios y no hacen las pruebas adecuadas. De hecho, el año pasado recordamos que muchas plataformas presentaron problemas porque las plataformas no estuvieron preparadas o no se probaron antes del escenario, ¿cierto?, de alta concurrencia de usuarios. Por eso siempre es recomendable, ¿cierto? Si yo voy a tener un escenario, o sea, voy a tener un evento donde voy a tener alta concurrencia de usuarios, idealmente siempre es probar las plataformas antes y asegurarnos que vamos a estar en óptimas condiciones, ¿cierto?, para satisfacer la demanda de usuarios que voy a tener. Claro, perfecto. Cambiando un poquito el tema, nos preguntaron también que de acuerdo a la tabla comparativa que hiciste de las diferentes pruebas de estrés, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia que tiene Atentus con JMeter? Bueno, básicamente en JMeter, como había mencionado anteriormente, es una herramienta que se basa en protocolos, ¿cierto? Y nosotros como Atentus, de acuerdo a nuestra solución, nosotros contamos con un browser real, ¿ya? JMeter se encarga de hacer peticiones ya sean post o get o put u otra, y si bien es cierto, esta herramienta se puede instrumentar, por ejemplo, con Selenium para tener un muestreo, no es un escenario tan apegado a la realidad. Por ejemplo, hoy en día existen plataformas que utilizan el patrón SPA, ¿cierto? Single Page Application, que yo al cliente le devuelvo, ¿cierto? Eh, una, le devuelvo como el contenido y después todo el procesamiento, cómo se construye o se renderiza la página, se hace mediante JavaScript. Por ejemplo, JMeter, como no es un navegador, no tiene un intérprete de JavaScript. Si bien es cierto, yo con JMeter puedo instrumentar o simular las peticiones, ¿cierto?, que ejecuten estos JavaScript, no es un escenario tan apegado a la realidad. En cambio, con un browser, ¿cierto?, yo al tener un motor de JavaScript, yo ejecuto todos los JavaScript y por ende, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una prueba de estrés, como la hacemos con un browser, si la página, como les mencionaba antes, la página tiene el tag de Google Analytics, y eso básicamente, ese tag es un JavaScript que se ejecuta y entrega información sobre el browser que está ingresando a la página web,
el sistema operativo, ¿cierto?, marca las sesiones del usuario. Nosotros al utilizar nuestro browser, ¿cierto?, ejecutamos ella, por ejemplo, Google Analytics y realmente se ve la cantidad de sesiones que realmente está teniendo la plataforma durante el escenario de prueba. Por lo tanto, al hacer unas pruebas de estrés basado en browser, ¿cierto?, es más apegado a la realidad de lo que viven los usuarios, tanto en la percepción como lo que están viendo, lo que se está renderizando en el web view, ¿cierto?, del navegador, que son las imágenes, los JavaScript, perdón, la imagen, el contenido multimedia, hojas de estilo, ¿cierto? Por eso nosotros siempre sugerimos que una prueba con browser es mucho más apegada a la realidad de lo que viviría un usuario, ¿cierto?, que estuviera navegando en una plataforma ante un escenario de alta concurrencia de usuarios. Perfecto, muchas gracias. También preguntaron por aquí si ustedes podrían ayudar a validar el ancho de banda contratado para mi plataforma, que esté funcionando de manera correcta, y cuál es el límite máximo de usuarios que soporta. Bien, eso es un punto súper importante. ¿Por qué razón? Usualmente, bueno, por todas las pruebas que nosotros hacemos con muchos clientes nos dicen, mira, yo tengo una plataforma que actualmente, no sé, tengo 5.000 usuarios, me soporta 5.000 usuarios. Y ahí nosotros le preguntamos, ya, ¿y cuánto es el ancho de banda que tú tienes disponible para ese servidor o para tu aplicación en general? Y nos dicen, no, son 200 megas. Bueno, en base a eso nosotros analizamos la página, ¿cierto?, que se quiere estresar, analizamos cuál es el peso, y en base a eso podemos decirle un cálculo. Mira, tu página actualmente pesa X tamaño y tu ancho de banda es tanto. Nosotros te podemos decir, mira, tu ancho de banda es insuficiente. ¿Por qué razón? De acuerdo al peso de la página y al ancho de banda que tienes disponible, tú puedes soportar en un segundo, no sé, 10 usuarios, y ya a partir del usuario 11 o 12, el tiempo de respuesta va a aumentar porque se va a empezar a encolar las peticiones, dado que el ancho de banda es insuficiente. Eso igual nos ha pasado bastante, o muchas veces, que es un factor que no se considera mucho, que es la capacidad del ancho de banda que tienen disponible los clientes para las plataformas. Perfecto. Hay una pregunta que está un poquito mal redactada, pero voy a tratar de leerla, ojalá la entiendas. ¿Ya? Dice, en el percentil 95 los tiempos son inaceptables debido a tener fuera de 0,5 segundos. ¿Qué pasa si estuviese fuera de los 0,5 segundos? ¿Qué sucede en este caso? Esto se puede solucionar con framework a la base de datos, supongo, para que no suceda inconvenientes con 250 usuarios. Como cliente, ¿existe alguna solución para evitar estos inconvenientes y tener siempre una disponibilidad con tiempos de respuesta bajo 1.5 segundos? Es que, claro, o sea, ahí dependen hay muchos factores que repercuten en cuanto a los tiempos de respuesta. En lo principal, como estaba mencionando anteriormente, el ancho de banda disponible, de acuerdo al peso que tiene la página, la cantidad de información que se transmite, ¿cierto?, al momento que yo estoy navegando con la plataforma. Y entran otros factores como en qué lenguaje está desarrollada la plataforma, por ejemplo, eh, bueno, la plataforma en qué lenguaje, qué sistema gestor de base de datos, por ejemplo. De acuerdo, por ejemplo, a nuestra experiencia que hemos tenido, por ejemplo, que hoy en día es súper famoso, muy conocido, o mucha gente lo usa, que son los CMS, tal es el caso como de WordPress, ¿cierto? Joomla. WordPress, si bien es cierto, es un CMS que, por ejemplo, a mí me permite en poco tiempo quizás construir una página, ya sea informativa, una transaccional como con un e-commerce, por ejemplo, pero estas aplicaciones, como son de cierta manera estándar, cuando al momento de que se hace la instalación y la configuración, no quedan bien optimizadas. Por lo tanto, siempre al momento de que yo instalo, por ejemplo, un WordPress y tengo un escenario de alta concurrencia de usuario, siempre voy a tener problemas, ya sea porque WordPress trabaja con PHP, quizás PHP, si no está bien tuneado, no va a tener el rendimiento esperado. También trabaja con MySQL, ¿cierto? Usualmente tampoco cuando se hace la instalación, ¿cierto?, de estos CMS se hacen optimizaciones, sino que se hace como la instalación estándar, y por lo tanto ante un escenario de alta concurrencia el desempeño se degrada al tener una poca cantidad de usuarios. Por ejemplo, nos ha pasado el caso que algunos clientes trabajan con estos CMS y ya con 100 usuarios concurrentes la plataforma queda offline ante ese escenario. Perfecto. Y son muchos factores, o sea, podemos apoyarnos nosotros en cuanto a las pruebas 3, podemos determinar cuál es el límite de la aplicación, y si trabajamos, por ejemplo, en conjunto con este APM que él mencionaba, que es New Relic, a nosotros podemos determinar dónde están los cuellos de botella, ya sea a nivel de base de datos, a nivel de servidor de aplicación, o en la aplicación en sí, a nivel de código.
Muchas gracias. También preguntaron, ¿qué opinión presenta Atentus de acuerdo a su experiencia sobre las salas de espera en plataformas e-commerce, en estos eventos masivos como los Cyber Day o los Black Friday? Bien, o sea, básicamente las salas de espera son una medida de contingencia que toman las empresas, ¿cierto?, para poder satisfacer la demanda que tienen de los usuarios. O sea, y para la experiencia del usuario, idealmente si es que yo quiero hacer una compra, ¿cierto?, ante un evento, un Cyber Day, yo como usuario no estoy dispuesto a estar esperando 5, 10 o 15 minutos o quizás más, ¿cierto?, para poder hacer una compra. O sea, en el fondo son medidas de mitigación que toman las empresas, ¿cierto?, de retail, básicamente para satisfacer la alta demanda de usuarios. Pero si nos ponemos en el punto de la experiencia del usuario, no es una experiencia óptima para el usuario, dado que para el usuario el tiempo es oro. O sea, si es que una plataforma no está disponible, al momento de que yo quiero comprar, básicamente el usuario abandona esa página y me voy hacia a otra empresa de la competencia, ¿cierto?, para poder comprar lo que yo ando buscando. Claro, es como decimos en Atentus, una indisponibilidad disfrazada. Exacto. Ujú. Bueno, tenemos un par de preguntas más, no queremos demorarnos mucho más. Preguntaron también si es que es posible realizar pruebas de estrés sobre aplicaciones móviles. Bueno, o sea, nosotros también apoyamos a los clientes de acuerdo a esos requerimientos, pero si yo quiero probar una aplicación a través de dispositivos móviles, bueno, actualmente hay soluciones que sí lo pueden hacer, pero para efectos prácticos es imposible. O sea, si yo quiero simular 1.000 usuarios, ¿cierto?, que estén haciendo el uso al mismo tiempo de una aplicación móvil, yo tendría que tener 1.000 celulares, ¿cierto?, que tengan instrumentada, ¿cierto?, instalada la aplicación y poder hacer el flujo de navegación que se quiera probar en el escenario de prueba. ¿Qué es lo que hacemos bajo estos escenarios? Nosotros recomendamos estresar los servicios que están por detrás de la aplicación, que en este caso ya sean web service, swap o REST, ¿cierto?, y expresarlos como servicio, sin, en palabras simples, sin como la cáscara, sin la interfaz gráfica, ¿cierto?, de que el usuario realizaría, sino que lo realizamos a través de peticiones. No sé si acaso se entiende un poco esa especificación. Sí, porque ustedes lo que hacen, o sea, bueno, básicamente es tratar de emular la experiencia real que tienen estos usuarios. Entonces tienen que usar celulares reales Claro, para llevar a claro, o cabo. sea, para efectos prácticos, de manera ya sean tanto logístico, es imposible que sea contar, por ejemplo, si una aplicación móvil tiene, no sé, una concurrencia de 5.000 usuarios, contar con 5.000 dispositivos celulares de manera física, ¿cierto?, y que hagan este proceso, en cuanto a costo sería inalcanzable. Por eso nosotros sugerimos estresar directamente los servicios, con lo cual trabaja la app, ya sean web service o REST. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta bien interesante. Para alguien que es primerizo en todo esto, ¿cómo se da el primer paso para planificar estas pruebas de estrés? Bien, básicamente es tener como la información, o sea, si yo ya tengo una plataforma que va a estar disponible en producción y tengo como el número de cuánta es la cantidad de usuarios que yo tengo, ahí con eso se puede hacer como el inicio de decir, ya, mi plataforma actualmente está teniendo, no sé, un uso diario, ¿cierto?, de 1.000 usuarios, por ejemplo. Ahí nosotros llegamos, como hacemos como un cálculo y en base también a la ayuda de Google Analytics, es ver cuánta es la cantidad de usuarios que yo tengo por hora, cuánta es la cantidad de usuarios que yo tengo por minuto y cuánta es la cantidad de usuarios que yo tengo por segundo. O sea, por ejemplo, si la plataforma tiene 1.000 usuarios durante todo el día, no tiene sentido que yo vaya a hacer una prueba de estrés con 1.000 usuarios concurrentes al mismo tiempo, dado que es un escenario que se escapa totalmente de la realidad del uso que tiene la plataforma. ¿Ya? Por lo tanto, es tener como la información respecto a los indicadores que maneja Google Analytics, o sea, cuánto es el pic de usuario, y también es ver cuál es el comportamiento que va teniendo la plataforma ante esa cantidad de usuarios que va registrando Google Analytics, y en base a eso plantear un escenario de prueba que sea un poco más apegado a la realidad de lo que está teniendo en el uso de la plataforma. Perfecto. Aquí hay otra pregunta también que está bien interesante, de Mariano. Lo voy a leer completo para que entienda su contexto. Dice, buenos días. ¿Ya? Tengo una duda sobre una parte de la presentación entre las herramientas de Selenium y JMeter. Cuando uno simula una prueba de carga o estrés, JMeter permite poder simular y cargar todo el contenido estático que tiene una página, ya sea CSS, JavaScript e imágenes,
u otros elementos del HTML. En esa línea, quería saber qué tanta diferencia hay con Selenium, ya que la única diferencia es que levanta un navegador, y lo otro, JMeter se puede integrar con BlazeMeter y realizar lo mismo que indicaron en la presentación. Me gustaría saber si han tenido ese tipo de experiencia de pruebas. Bien, o sea, básicamente, bueno, como mencionamos, JMeter es una solución que opera a nivel de protocolo y en este caso Selenium, ¿cierto? Es una herramienta que a mí me permite instrumentar un navegador, pero la limitante que había mencionado antes de Selenium es que yo, por ejemplo, no puedo generar una concurrencia, por ejemplo, mayor a 12 navegadores al mismo tiempo haciendo un flujo de navegación. Esa es como la principal diferencia. Y aparte de eso, que Selenium, al ser una instrumentación de un browser, ¿cierto? Yo descargo todo el contenido estático de la plataforma y lo represento. O sea, veo cómo realmente se comportan todos los componentes acoplados, ya sean las hojas de estilo, los JavaScript, si es que hay, no sé, algunos elementos que sean Ajax, ¿cierto? Yo todo eso lo puedo evaluar de manera acoplada, ¿cierto? Cómo se comportan todos estos componentes de manera acoplada y ver cuál es el rendimiento o el comportamiento que están teniendo estos ante un escenario de alta concurrencia de usuarios. En cuanto con lo que es la herramienta que dicen que usan JMeter y lo pueden instrumentar con BlazeMeter, claro, con BlazeMeter, ¿cierto? Tú puedes utilizar JMeter, ¿cierto? Para generar la carga y además de eso quizás puedes tener un muestreo, ¿cierto? De algunas instancias con Selenium, de acuerdo a las limitantes que tiene en cuanto al rendimiento, que no se pueden generar muchas instancias. Si bien es cierto, es una prueba válida, nosotros con nuestra solución, al tener nuestro navegador optimizado, nosotros podemos generar concurrencia de hasta 5.000 usuarios, que son 5.000 navegadores reales navegando haciendo el escenario de prueba, ¿ya? Por lo tanto, es un escenario mucho más apegado a la realidad de lo que viven los usuarios que navegan a través de Internet y están consultando páginas, haciendo flujos de navegación, ciertos escenarios de prueba. Espero que haya respondido un poco la pregunta. Perfecto. También preguntaron, si se cuenta con infraestructura elástica, por ejemplo AWS, ¿es necesario implementar sala de espera para los usuarios? O sea, bueno, como les mencionaba antes, acuerda la experiencia que hemos tenido nosotros, que hemos hecho pruebas de estrella a clientes que tienen plataformas, ¿cierto?, en AWS con demanda elástica. Se da el tema de que al momento que yo estoy teniendo una alta concurrencia de usuarios, llega un punto en que los tiempos de respuesta se disparan, ¿cierto?, de cara a la experiencia del usuario. Y una vez que aumentan los tiempos de respuesta mientras se están levantando, ¿cierto?, esta arquitectura, esta infraestructura elástica, ¿cierto?, después los tiempos se degradan. O sea, idealmente, si es que yo ya no tengo que hacer la acción de hacer como el auto-scaling de manera automática, sino que tener ya la plataforma distribuida y preparada, ¿cierto?, para la gran cantidad de usuarios que voy a tener, idealmente sacar las salas, pero por un tema de experiencia de usuario, o sea, al usuario no le gusta habilitar o estar esperando, como les mencionaba antes, para poder hacer algún proceso en algún portal web. Claro, pues si no irían a la sucursal física. Exacto. Bueno, para ir terminando, hicieron una pregunta súper interesante que habla de si mi plataforma no está disponible en Internet y solo está visible en la red interna de la empresa, ¿es posible estresarla? Sí, actualmente nosotros ofrecemos como atento el servicio de hacer pruebas a través de intranet. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos llevamos nuestro equipo físico, ¿cierto?, de donde nosotros ejecutamos la carga, llevamos toda nuestra infraestructura, ¿cierto?, a las dependencias del cliente, configuramos, ¿cierto?, los puntos de carga y ahí podemos emular los escenarios de prueba. Usualmente apoyamos a los clientes en cuanto, no sé, a las universidades, por ejemplo, que siempre recurren a nuestro servicio, a estresar aplicaciones que solamente están disponibles a través de la red interna de ellos. O sea, Perfecto, eso nosotros lo podemos hacer. muy bien. Y finalmente, para terminar, preguntaron de qué depende el valor del servicio. ¿De qué depende el valor del servicio? Bueno, para nosotros como atentos de qué factores repercuten en cuanto al precio o el costo que tiene hacer una prueba de estrés. La cantidad de usuarios concurrentes que el cliente espera, si la arquitectura del cliente o la aplicación está en alguna nube de, por ejemplo, AWS o está acá en algún data center de ellos propios o con algún proveedor externo acá en cada país, ¿cierto? Y eso básicamente, o sea, la cantidad de usuarios que esperan y algunas características de dónde está posicionada la plataforma del cliente que quiere expresar. Si está nacional o está en la nube, y por ejemplo, si es que tiene demanda elástica, y esos factores también repercuten en cuanto al valor. Genial. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los participantes que tuvimos aquí, a todos nuestros visitantes, a toda la gente que estuvo conectada.
Les queremos informar que esta presentación la van a recibir en sus correos cuando termine, y cualquier pregunta, cualquier consulta, sean bienvenidos de escribirnos a nuestro correo contáctenos@atentos.com. También pueden ingresar a nuestro sitio web www.atentos.com. Y eso, esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido muy, muy informativo para todos ustedes. Y muchas gracias, que tengan un muy buen día. Bien, o sea, igual acá un poco complementando, bueno, acá tenemos un poco el catálogo de nuestros clientes, ¿cierto? Que contratan el servicio de estrés. Apoyamos mucho a la universidad y casas de estudio acá de Chile principalmente para los procesos de que son toma de ramos, ¿cierto? Matrículas, y además también de otras empresas también tenemos, apoyamos a las empresas que quieren hacer o prepararse, ¿cierto? Para estos escenarios de Cyber Day o todos esos eventos, ¿cierto? De compras masivas también. Y eso, esperemos que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda, como dice María Ignacia, nos escriben, ¿cierto? O si nos quieren contactar y saber un poco más del servicio, podemos agendar también una reunión para entrar un poco más en detalle y explicar y ofrecer de acuerdo a las necesidades que tengan, cómo poder ayudar. Exacto. Eso. Muchas gracias a todos. Que estén muy Muchas bien. gracias a todos y muchas gracias por el acompañamiento.